Pues buenas tardes a quienes están aquí de forma presencial, a quienes están de forma virtual. Buenas tardes, padre. El tema del día de hoy es la teología de la ley. Después de haber visto la teología del desierto, se pide el análisis de algunos puntos de teología de la ley. Es un tema muy vasto, muy amplio. Trataremos de ser precisos de lo importante, lo que se sigue repensando, el sentido de la ley. De antemano hay teologías que no les gusta este tema. La teología protestante normalmente ha sido adversa a la teología de la ley. La teología protestante es adversa normalmente a la ley, a esta teología. Considera que lo que está en el Pentateuco, sobre todo, aunque no únicamente allí, es una devaluación de la religión. Fondo está el pensamiento que tienen ellos de que la religión católica cometió el mismo error que el pueblo judío de querer salvarse por la ley. Si para el pueblo judío la ley era el camino para la salvación, en la Iglesia Católica la ley es lo mismo, cumplir los preceptos. ¿Para qué? Para salvarte. Y el protestantismo nace como reacción a la ley, a cumplir la ley, a salvarte porque cumples, pues. Por eso son adversos a la ley. La teología protestante nace, crece como oposición a la ley del judaísmo y a la ley del cristianismo, ¿sí? Ese es su camino y por eso muchas teologías que están hechas por protestantes, hay que recordar que ellos son los que más han estudiado la Biblia. Es muy grande la desproporción protestante a católica hasta nuestros días. La, el estudio católico tiene a partir del 1950 probablemente posicionándose, abriendo escuelas, universidades. El mundo protestante lo viene haciendo desde que nació el protestantismo. Fue una de las primeras cosas que hicieron, abrir escuelas bíblicas. Ellos caminaron hacia ese mundo. La religión católica avanzó abriendo catecismo. Esa ha sido la oposición. Ellos han caminado hacia escuelas bíblicas y la religión católica hacia el catecismo. ¿Qué hay en la religión católica? Catecismo, sí. Esos son los caminos. Así hemos caminado y por eso el progreso es más lento. Y la teología católica tiene como una de sus principales tareas justificar la teología de la ley. La teología de la ley, porque buena parte de la teología católica depende también de la teología de la ley. Por eso es muy importante dedicarle algunos puntos a este tema, ¿verdad? Y sabiendo que efectivamente para muchos ya el hecho de una ley es de evaluación. Curiosamente, aunque no en su totalidad, pero se ha dicho que el mundo posmoderno es muy semejante a cuando empezó el protestantismo. El mundo posmoderno es una apuesta por la libertad, ¿sí? Es muy parecido el posmodernismo con sus matices al protestantismo. ¿Qué es lo importante? No la ley, sino la libertad. La libertad. ¿Qué acentúa la teología protestante? Cristo vino para liberarnos de la ley. Claro. Si no, ¿para qué vino? Vino para liberarnos de la ley. Por eso acentúan la libertad en Cristo. Y por eso acentúan que prácticamente la gracia es lo que salva. Confesar a Jesús.
que Jesús sea tu Señor, no en hacer, no en seguir una ley, estrictamente hablando, aunque tengo que hacerlo así un poco. Si estuviera alguno de los que hacen las teologías protestantes diría, no, pues no tanto es así, pero al menos en una clase de poco tiempo tiene uno que tratar de decir los puntos más, digamos, de forma radical para que se noten las diferencias, ¿verdad? Y entonces, una teología protestante obviamente dice que en la Biblia, cuando aparece ley, nos encontramos en decadencia y por eso se necesita que venga Cristo. ¿Cómo visualizan ellos? Pues que la verdadera religión no tiene ley, algo así. La verdadera religión no tiene ley. La gente es libre, son libres. Y una religión esclerotizada, una religión vieja, es una religión que tiene leyes, que vive de las leyes, se quiere salvar de las leyes, pero no de la gracia. Bueno, aún con este panorama hay que hacer el intento de descubrir algunos puntos favorables de la teología de la ley. Miren, el primero hay que empezar por un término hebreo que fue traducido por ley, ¿sí? Entonces, antes que nada, hay que decir que el judaísmo o la teología del Antiguo Testamento no apunta solo a una ley en el sentido en el que la conocemos nosotros. Hay que decir que su primer intento es que la ley sea una enseñanza. Más que la ley, aunque pertenece al mundo jurídico, la ley pertenece al mundo educativo, al mundo educativo. La misma palabra Torah implica enseñanza, escuela. Dice un ejemplo en el capítulo 8 del Deuteronomio, que es el libro legal más educativo de la Biblia, donde se unen estos dos ámbitos más claramente, ¿verdad? Dice en el capítulo 6: estos son los mandamientos, las leyes y los preceptos que el Señor Dios de ustedes mandó a enseñarles. Es un trabajo de enseñar más que de cumplir. O sea, también está así cumplir, pero buena parte de la teología, pues interesante de la ley está en que se enseñe. Mucha gente ha abandonado este ámbito y dice, ¿para qué está la ley? Pues para que se cumpla. Pues sí, pero hay un núcleo también bíblico que dice que la ley no está para cumplirse, la ley está para enseñarse, para enseñarse. Y quizá antes de ponerla en práctica hay que enseñarla, es decir, hay que asumir su papel educativo. ¿Por qué me dicen que no? ¿Por qué me dicen que sí? Aquí dice claramente el Deuteronomio, es que hay que enseñar para que los pongan en práctica, hay que enseñarlos. Eh, Otra explicación con terminología hebrea. La ley tampoco no es exactamente la ley en cuanto la entendamos, la entendemos nosotros. Ley también es simplemente la palabra, especialmente una palabra de Dios. Es como si en la liturgia, cuando alguien dice, terminando la lectura, palabra de Dios, de eso mismo sería la ley. Es decir, algo que Dios quiere comunicarte para que puedas establecer una relación con Él.
No es algo como para darte lata, mortificarte, sino los mandamientos se entienden con el puro ámbito jurídico y son molestos, porque no hagas otras imágenes ni de lo que hay abajo en la tierra ni arriba en el cielo. Uno que molesta. Lo que te estoy proponiendo es más bien una palabra. Me estoy comunicando contigo para que aprendas el camino que se debe de seguir. Por eso en 6, que es el texto más importante de Israel, se llama Shema. ¿Qué es Shema? Es una síntesis de la ley. Por eso Jesús no batalla en el Nuevo Testamento de decir que es el mandamiento más importante. Tiene su sentido. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La ley tiene su núcleo en el amarás, amarás. Si amas al Señor tu Dios y guardas en tu corazón estas palabras, versículo 6, guardar las palabras en tu corazón. Capítulo 6, versículo 4, 5 y 6, ahí estamos. Pero ven, es en el ámbito educativo enseñar, es en el ámbito del corazón o del amor donde se juega el sentido de la ley. Y como consecuencia, si pasamos de un ámbito jurídico a un ámbito educativo, el principal contexto donde esto se vive es la familia. Por eso dice, enséñaselas a tus hijos, enséñaselas a tus hijos. Ellos son los primeros destinatarios. Enseñar la ley o palabras a tus hijos. El Deuteronomio, que es un título griego, porque la mayoría de títulos de los libros de la Biblia proceden del griego, depende de otro término hebreo. El Deuteronomio en hebreo se llama Devarim, que significa palabras. Esa es una dinámica muy interesante. Mientras en el griego se acentúa segunda ley, Deuteronomio, deuteros, segunda, nomos, nomio, ley, el hebreo acentúa palabras, devarim. Vamos a leer las palabras. ¿Quién de Moisés? Las palabras de Dios. El Deuteronomio, por eso es el libro que les digo más educativo, más litúrgico, ¿sí? Busca que lo que se lea, la ley que se propone, se aprenda y se ame a Dios, porque ofrece palabras. En el mismo capítulo 6, que es una joya, dicen algunos de teología de la ley, dice en el versículo 20, cuando te pregunte tu hijo el día de mañana qué significan estas leyes en síntesis, ¿por qué hay ley, papá? ¿Para qué son las leyes? Tú le responderás, nosotros éramos esclavos en Egipto. Entonces, la ley es la prueba de la libertad, es la prueba de la libertad. Enséñales que éramos esclavos, que el Señor nos sacó de allí para darnos una tierra, versículo 23. El Señor nos hizo libres. La ley, por lo tanto, es una manifestación de que si tú tienes leyes es que eres un pueblo libre. Pero acuérdate que eras esclavo. Cuando eres esclavo, tú no te puedes hacer tus propias leyes. Disculpe, señor, sabe que quisiera yo establecer este horario. No, 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 tú no estás para establecer horarios. Tú estás para que hagas lo que yo diga. La ley la pongo yo, sí. Te levantas a las 6, ¿verdad? Y vas a hacer esto a las 7.
Yo digo cuándo te sientas y cuándo te levantas. Yo soy el que mando. La ley soy yo, la ley. Por eso aquí les recuerda, cuando tu hijo te pregunte por qué tenemos leyes, es porque eras esclavo y ahora eres libre. ¿Qué problema hay aquí? Que es lo que yo mencionaba del protestantismo. Que dicen, ¿qué diferencia hay entre el faraón y Dios? Dicen algunos. ¿Qué diferencia hay entre el faraón y realmente el pueblo fue libre cuando pasó a obedecer a Dios? ¿Cómo le hace el pueblo para entender eso? Dicen también es lo más complicado, ¿verdad? Por eso para muchos dicen, no, es que Dios ya no quiere eso, Dios no quiere dar leyes, Dios quiere que lo amen, ¿no? Sin embargo, aquí todavía los textos estamos en Deuteronomio y apuntan a que a través de las leyes es lo más probable que en Deuteronomio, a través de la ley, manifiestes el amor a Dios. Puede ser que ahí esté el núcleo que el Deuteronomio está manejando. Decir, no, mira que Dios también es tu Señor, pero es distinto al faraón. Vamos a hacer la experiencia. No es fácil. De hecho, el mundo posmoderno, eso se ha dicho, ha hecho de Dios un faraón. El mundo posmoderno ve a Dios como un faraón que esclaviza al hombre. Y la ley de Dios no deja ser libre al hombre. Si tú eres de una religión, te esclaviza. Hay gente que piensa que la libertad es sin Dios. Estamos efectivamente, como se comenta aquí en clase, hay contextos donde ser libre significa no tener Dios. Si yo no tengo religión, yo me siento libre efectivamente. Y son consecuencias de una reacción que estamos viviendo de liberación en la que Dios ha venido por eso les digo, es muy importante repensar esta teología y realmente qué está buscando Dios con la ley, cómo va a diferenciarse del faraón y cómo tiene que hacerle, ¿verdad? Y cómo podemos enseñar la ley a alguien que rechaza definitivamente la ley y Dios. Es un reto, esta teología, por eso les digo. Y digo que creo que a algunas teologías más protestantes puede ser que no les interese tanto, porque van a presentar un Dios, sobre todo un Dios que libera. Y el problema que tiene la religión católica es que ese discurso de nosotros tiene un porcentaje, pero es un porcentaje que no dura tanto. Me refiero a que la Iglesia Católica está conformada buena parte por muchas cosas que hay que hacer. Es muy difícil mantener un discurso, el Señor te ha liberado, ¿no? ¿Hasta dónde y hasta qué punto lo vamos? Porque no vamos a tardar tanto en pedir, oye, ya hay que ir a misa el domingo. ¿Cuánto realmente podemos aguantar para manifestar una libertad de algo, por ejemplo, que para muchos es muy pesado, como ir a misa los domingos, ¿no? Por eso hay muchos protestantes que son. Exactamente. Es un posmodernismo en el catolicismo o un protestantismo en el catolicismo. Me gusta de Dios que me haya liberado, que me salve, pero no me pidas que vaya. No me pidas que ayude. Déjame libre. Que Dios me ame y que yo lo ame. Y es válido, pero no es todo, al menos en la teología católica. Esa es la cuestión. Por ahí va la situación. Deuteronomio 6, por lo tanto, una joya, porque dice, no, vas a platicar a tus hijos que éramos esclavos, ¿verdad? Que éramos esclavos y ahora somos libres. Entonces ahí vamos. La ley como enseñanza, la ley como amor a Dios, porque habla en la ley, se comunica. Y Jesús intuye en esto, por eso dice, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios. Amar a Dios. Sorpresivo, a lo mejor en nosotros se nos hace común, no es teología del Nuevo Testamento, que es hasta el próximo semestre, pero
Ya meditándolo uno dice, qué raro que Jesús haya elegido introducir o hacer de la ley amor. Está haciendo una apuesta muy difícil, ¿no? Porque son aparentemente dos conceptos que se contraponen. La ley está para que se cumpla, es una orden. El amor es lo gratuito, no lo obligatorio, ¿no? De hecho, llama la atención, ¿cómo pides tú, cómo mandas amar? ¿Cómo puede ser un mandamiento amar? Y ahí estamos en el núcleo, uno de los núcleos más importantes, ¿sí? Y que claramente es donde se clarifica o donde está más metido esto, pues es el matrimonio, obviamente es el culmen de esta situación, donde tú ya no amas porque amas, amas porque debes amar. Ya tú no tienes como ley, sino que la ley es amar y amar es la ley. Y donde estos dos empiecen a separarse, empiezan a introducirse otros elementos en el matrimonio, pero no son conceptos tan fácilmente de unir, ley y amor, ¿verdad? De hecho, por eso es también parte del posmodernismo. Hay que amar, ¿no? Pero no me pidas con ley, no me pidas que firme, debe bastar amar, ¿no? Debe bastar amar. Es que es muy difícil juntar, exactamente, es muy difícil juntar ley y amor, ley y amor. Lutero trabajó otro aspecto legal también que fue fundamental en la iglesia y decía, todo tipo de promesa pervierte el amor, ¿no? Todo tipo de promesa, porque él normalmente trabajó eso, lo contrario a la ley, pues eliminar todo lo que tenga ámbito legal, sobre todo a la hora de la religión. Tú prometes, ¿no?, a Dios algo, tú te metes en el ámbito jurídico y olvidas que lo más importante es que lo que Dios quiere no es que le prometas, sino que lo ames. O sea, es la acentuación del amor a costa de la ley, insisto. ¿Por qué andas prometiendo? ¿Por qué dices que vas a rezar esto? ¿Por qué dices que vas a ir a tal santuario? Lutero hizo toda su lista. ¿Por qué haces un voto de qué? ¿Un voto para qué? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué quieres cumplir con eso? Tú te perviertes, tú quieres ganar el cielo con lo que tú prometes. Debes de cambiar porque lo que debes de hacer es amar y dejar de hacer. Entonces ahí está el choques. Pero Jesús pues siguió con el reto en teología del Nuevo Testamento. Primer mandamiento, amarás al Señor, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mismo Jesús deja una serie de problemáticas de dirección con lo que está tratando. Siguiente elemento, la ley en Israel es una forma de vida. Ese también es muy interesante. No es algo ajeno a la vida, no es ajeno, no es algo extraño. La ley surge y nace de lo que se vive en la vida, valga la redundancia. Por ejemplo, ¿qué tipo de ley? La de la circuncisión. En Génesis 17, que es la primera vez que se toca este punto, estrictamente hablando, Génesis 17, dice prácticamente lo que intento decir, vamos a meter la ley en el cuerpo, o que la enseñanza esté en el cuerpo, en la vida, en la persona. Que tu cuerpo mismo te manifieste y te conduzca. Yo voy hilando la clase hacia el amor a Dios, como objetivo de lo que planteó el Deuteronomio y culmina la teología del Antiguo Testamento. Entonces van a notar que voy a ser insistente a veces en esto. Todo israelita
no se sabe la ley o no la aprende porque vaya a la escuela, estrictamente hablando, la aprende porque la lleva en su cuerpo. ¿Quiénes son los principales destinatarios de la ley? Los hombres. Entonces, ahorita tocamos el punto de la ley y género o la ley y sexo. ¿Quiénes han de manifestar que son religiosos? Los hombres. Israel le dije caminar en ese sentido. Por lo tanto, la circuncisión va a ser la marca, la prueba de que un hombre está involucrado, vinculado con Dios. Dice en capítulo 17, 11, es el texto importante. Circuncidarán la carne de sus prepucios y esa será la señal de mi alianza con ustedes. Algunos me harían problemas si mezclo ley y alianza, pero aquí podemos tomar el término de forma más o menos semejante. Pero tiene que ser clave que la ley vaya en el cuerpo. Esto es clave. Que la ley no sea algo extraño, que la ley esté en el cuerpo, especialmente en el cuerpo de los varones. Sigue la ley para ser más explícita, Génesis 17:12. De generación en generación serán circuncidados todos sus varones a los 8 días de nacer. Se hace concreta la ley. Esto se debe hacer a los 8 días de nacer. Dice prácticamente, tienes 8 días para entrar en el mundo de la ley. Tu vida no puede ser ajena al mundo de la ley. Tienes 8 días para entrar en el mundo de la ley. Ese mismo versículo que ha sido muy criticado, nos abre la pista para el último punto de la clase, que es las leyes que uno le parecen fuera de lugar y en varios sentidos. Pero aquí dice que vas a circuncidar a los varones de 8 días nacidos en casa, los que nazcan en casa, nacidos en casa. Dice, también hay que circuncidar a los comprados por dinero. Pues ya ahí uno dice, esta ley ya no está tan, pero ellos compraban niños, ¿sí? Comprados por dinero. A cualquier extranjero que no sea de tu raza, o sea, gente que le compraba a los niños a los extranjeros. En el fondo, la ley no está fijándose en comprar niños con dinero. Es obvio que no le interesa eso. Lo que le interesa es que, ya que lo compraste, si quieres que sea parte de la alianza o de la ley, tienes que circuncidar, porque es extranjero. O nace en casa o viene de fuera. Y si viene de fuera, lo compraste. No hay problema que lo compres. Lo que nos interesa es que lo circuncides. Es un poco ahí, entonces ya veremos ese punto más adelantito. Ahorita quiero convencerlos o decir que buena parte de la teología de la ley debe de verse en el propio cuerpo. En el propio cuerpo. ¿Sí? Es tan grave no circuncidar que dice enseguida el versículo 14, el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será extirpado de su pueblo por haber roto mi alianza. Tú no estás circuncidado, tú no entras al mundo de la ley, tú
debe ser expulsado, extirpado, alejado. Entonces, la ley es un mundo prácticamente, un mundo para vivir. Especialmente característico de esto que estoy diciendo es el libro de Levítico. Las leyes de Levítico se consideran como la vida misma. Es decir, ¿dónde está la ley? No está la ley tanto cuanto escrita por fuera. La ley es lo que vives, tu cuerpo. Y ya ahora sí, no solo de los hombres, de las mujeres, eh, tus fiestas, tu muerte, todo tiene sentido legal. Un hombre es impuro, capítulo 15 de Levítico, si deja salir el semen, se legisla el cuerpo, la cama en que se acueste el que padece la enfermedad sexual será también impura. El mueble donde se siente será impuro. Se juntan, por lo tanto, cuerpo, cama, mueble. La ley es la vida. Versículo 13, cuando el enfermo se cure de su enfermedad sexual, contará 7 días para su purificación. Lavará sus vestidos, se bañará en agua corriente y quedará puro. Los vestidos, los vestidos. La ley no vuelve, y en ese sentido es muy interesante, no dice la ley, purifica la cama, purifica el mueble. Mientras la enfermedad del cuerpo hace impura la cama, hace impuro el mueble, eso llama la atención que vuelven a ser puros cuando el cuerpo esté puro. Pero los vestidos sí son un mediador, están a la mitad entre las personas y las cosas. De ahí que digan algunos que las leyes relacionadas con la vida casi siempre dependen de leyes relacionadas con vestidos. Lavar los vestidos es prácticamente alcanzar la pureza del cuerpo. Porque alguien pudiera pensar que ya pasaron los 7 días, ya estoy puro, me voy a poner los mismos vestidos y la ley no va por ahí. Parece ser que el vestido está estrictamente unido al cuerpo y si el cuerpo va a estar puro, se necesitan lavar los vestidos. Entonces, ley y vida, ley y mundo de la vida. En el caso de la mujer, versículo 19, cuando la mujer tenga la menstruación, permanecerá impura durante 7 días. El que la toque quedará impuro hasta la tarde. Cuerpo con cuerpo se contamina la impureza según la ley. La ley está en el cuerpo. La pureza o impureza está en el cuerpo. El lugar en el que duerma o se siente quedará impuro. Ya se dijo también eso del hombre. El que toque su cama, lavará sus vestidos. Vuelve a hacerse la misma explicación. Si tú lavas los vestidos, consigues estar puro, la pureza.
Pueden observar allí que este tipo de leyes se sintetizan en el versículo 32, diciendo, esta es la ley para el que padece una enfermedad sexual, contrae impureza por eyaculación, para la mujer durante su impureza menstrual, etcétera. Es ley. Lo que me interesa es destacar relacionada con el cuerpo, con vivir. Si vives, tienes que estar cumpliendo esta ley. Ahí anotar que quizá es algo para profundizar más adelante, si a ustedes también les interesa todo este mundo de las leyes. En el caso de la mujer, como se ha dicho, se salta del versículo 28 al 29. Llama mucho la atención porque a diferencia del hombre no sale lo de lavar los vestidos. Algunos opinan que es una abreviación, suponiendo que ya se entendió lo que se dijo con respecto al hombre. Otros acentúan que en este caso lo que se tiene que eh, lavar, o sea, o la ley acentúa, está más preocupado porque el que haya tocado a la mujer lave sus vestidos, como se dice en el 23, el que toque lo que está sobre su cama, sobre su asiento, será impuro, etcétera. El que toque un objeto cualquiera sobre el cual ella se haya sentado lavará sus vestidos. De alguna forma como que se acentúa que quien debe lavar los vestidos es el que entra en contacto con lo que la mujer tocó. Lo dejo porque es todavía tema no resuelto exactamente y hay varias posiciones. La mayoría a veces piensa que es nada más una abreviación de la ley de algo que no vale la pena repetir, pero si somos exigentes con la Biblia, mientras no se diga algo explícitamente, siempre dará lugar a hipótesis, pero es un hecho que dice en el 28, cuando termine su flujo, contará 7 días pasados los cuales quedará pura. Sí. No, no, digo, es interesante que algunos, porque sí lo han reflexionado así, eh, probablemente también la ley en el cuerpo de la mujer sea una ley más autosuficiente, porque tampoco se dice que lave su cuerpo, porque en el 16 del 15-16 del hombre, cuando un hombre haya tenido una eyaculación, lavará con agua todo su cuerpo y será impuro hasta la tarde. Parece ser que el hombre tiene la necesidad de que la purificación venga necesariamente de lavar el cuerpo y de lavar los vestidos. Parece ser que en la mujer se considera todavía algo distinto con respecto a la ley, porque en ella misma, en su cuerpo, está la capacidad de purificarse mientras cumpla los días. Es interesante, es todo un tema ahí que no lo vamos a poder ahorita afrontar, porque la idea es decir cómo la ley está en tu propio cuerpo, lo que te pasa, lo que te hacen a los 8 días en el caso de los varones, o lo que sucede conforme va el cuerpo haciendo sus propios ciclos, ¿verdad? Eh, Uno a esto, el hecho de la comida. ¿Por qué nunca entenderemos plenamente? Porque no lo practicamos, por eso estoy insistiendo mucho en estas virtudes, pues tengo que defender yo el mundo de la ley judía, de la teología del Antiguo Testamento. Eh, Nacer es meterte al mundo de la ley a los 8 días. Nacer es entrar a ciclos biológicos que te generan leyes. Venir a este mundo, nacer es comer, y volvemos a lo mismo. Comer implica la ley. Esto parte de la teología de la ley. Es tan importante que dicen algunos, a Jesús lo mataron por su forma de comer. Alguien diría, ¿cómo es esta situación? ¿Por qué hasta ese grado se llega así? Según como tú comas, es tu mundo legal. Jesús quizá
Se dice, rompe la ley cuando come con los pecadores. A uno no le puede importar comer con quien sea, porque vivimos en otra forma de entender la ley y la comida, ¿sí? Pero en la teología del Antiguo Testamento, comer es ley. Comer es ley. Se tiene que comer con quien se debe comer. Se debe comer lo que se puede comer. Y se debe comer en el tiempo que se debe comer. Personas, tiempos, lugares se debe de comer donde se debe comer y cosas para comer. Todo eso tiene que estar muy claro. Sería semejante a quien tiene una dieta hoy, ¿no? Sería semejante. A partir de que le imponen una dieta, dice, ya mi comida es una ley. Así lo experimentan. Son tantos gramos de esto, son tantos gramos del otro, y usted, si cumple la dieta o si cumple la ley, tendrá salud. En el pueblo de Israel, según usted cumpla la ley de comer, cumplirá la alianza con Dios. Comer es vivir en el mundo de la ley, pues de Dios, es lo que estoy defendiendo en este punto, que no es tan ajeno, no es una cosa de escritura sobre todo, no es de comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Con quién vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? ¿Cuándo vamos a comer? Capítulo 11 del Levítico, estos son los animales que puedes comer. Animal rumiante y de pezuñas partidas en dos, eso es lo que se puede comer. Rumiante y pezuña partida en dos. Esa es la clave. El animal más conocido que nos interesa para avanzar, pues es el cerdo. Eso califica el Antiguo Testamento y el Nuevo hasta San Pablo probablemente. Dicen algunos que es muy difícil creer que Jesús comió cerdo, casi imposible. Lo mismo los apóstoles, seguramente imposible, que quizá Pablo sí se animó, aunque nunca lo dice explícitamente. En la carta a los Corintios es posible que Pablo ya exponga y diga, eh, comer o no comer esto o lo otro ya no representa un factor de juicio, pero es teología del Nuevo Testamento. Si alguien analiza, oye, háblame de la ley en el Antiguo Testamento, te lo puedo resumir, alguien dice, no comas cerdo. Allí está todo el núcleo. Es un animal que tiene la pezuña partida, pero no rumia. Y alguien puede decir, ya nada más por eso, es la teología del Antiguo Testamento. Los criterios para comer son que sea rumiante y pezuña partida en dos. Hay más animales, pero el más común es el cerdo. Y así es esto. Comer. ¿Y qué comer? Algo sobre la muerte para hacer un pequeño descanso y seguir y aprovechar el tiempo. Lo mismo se puede aprovechar el capítulo 11. También es válido con los cadáveres no solo de las personas, sino de los animales. 11:24 se puede subrayar, Levítico, por eso lo que decía, nacer, estás en el mundo de la ley, tu cuerpo te dice lo que es ley. Comer lo harás mientras vivas, siempre comerás y serás siempre ley. Y cuando mueras también serás ley, también estarás en el mundo de la ley, porque los cadáveres contaminan. Levítico 11:24, el que entre en contacto con animales muertos y toque sus cadáveres quedará impuro hasta la tarde. No dura mucho la impureza, es hasta la tarde, son impurezas de un día, pero hasta los cadáveres están en el mundo de la ley.
los cadáveres también generan leyes. ¿Sí? Algunos dirán, pues hasta el día de hoy, alguien se muere y hay que checar leyes. Sí, empieza un mundo legal, el acta de defunción, el sepelio. Sí, de alguna forma puede ser que no sea tan distinto lo que Israel propone. Y es verdad. Lo que me refiero es que todavía ellos, nosotros diríamos, pues que no es problema del cadáver, simplemente son cuestiones legales, pero aquí sí es problema del cadáver. Si hay un cadáver que está muerto, valga la redundancia, genera impureza, tanto de los animales como de las personas. Es la muerte la que genera eh, ley, en este sentido, eh, de impureza o de pureza. ¿Alguna comentario, duda, si se entiende hasta lo que hemos visto ahorita? La ley es en el ámbito educativo, enseñanza. La ley tiene que ver con la relación con Dios, que se pueda amar, porque es su palabra. La ley no es algo extraño, está en el mismo cuerpo, nacer, comer, morir, ¿verdad? Es lo que hemos ido viendo. Nadie puede ser ajeno a la ley en Israel. Nadie puede ser ajeno a la ley. Si alguien es ajeno a la ley o quiere serlo, debe ser extirpado. Deja de ser israelita. Hasta es una ventaja de la Iglesia Católica, es que nadie deja de ser católico. Esa es una evolución que se ha dado, porque efectivamente la teología del Antiguo Testamento, si tú te desvinculas de la ley, tú dejas de pertenecer a este pueblo. En cambio, el cristianismo avanzó para que fuera el cristianismo algo más que la ley. Y si tú, por el hecho de ser bautizado, no haces quizás ni cumples toda la ley, no obstante, sigues siendo partícipe de la Iglesia Católica. No se te extirpa. Es el camino del Antiguo Testamento. En algunas religiones, si no se cumple la ley, extirpar del pueblo, de la secta, etcétera. Tienen sus reglas, o si lo ven incluso asistiendo a actos con los que no puede convivir, ¿va? Ahí vamos viendo hasta ahorita cómo la teología de la ley tiene unos aspectos que nos ayudan a entenderla quizá de mejor manera. Ahorita retomamos los otros puntos de esta teología, 5 minutitos para agarrar aire y hacer el último esfuerzo de este sábado.
iba a llover, ¿verdad? No dijeron nada si llovía. Pronósticos, nomás nublado, ¿verdad? Ayuda a que es bueno, menos calor, ¿no? Porque en otros lados sí está lloviendo mucho, pero por lo del, creo que los huracanes, ¿verdad? Ah, cuando aquí, pero más una parte, aquí en Durán. Muy bien, ahora miren, viene, digamos, la parte menos querida, pero más criticada quizá. La ley necesariamente tiene que llegar a un momento en que se llama codificación. La codificación es irremediable prácticamente en todo pueblo, en toda cultura. Israel tuvo que codificar sus leyes, la codificación. ¿Que hay un proceso claro y ordenado? No, no lo hay. No, lamentablemente en la Biblia no encontramos una codificación ordenada desde nuestro punto de vista. Quizá dicen algunos es una codificación a la manera antigua, se puede justificar, sí. Pero lo importante es descubrir que tiene que codificarse. ¿En qué sentido se cree que se codifica? Una síntesis de la teología del Antiguo Testamento son las llamadas tablas o piedras de la ley. Independientemente de si son tablas en cuanto a madera, piedras en cuanto a piedras, que unos textos usan tablas, otros piedras, el hecho es que poner por escrito la ley significa que entra en un proceso de codificación. La ley no se dice solamente de forma oral, sino que se codifica, se escribe. Y por lo tanto, cuando algo se escribe, adquiere autoridad. ¿Cuál es el riesgo de esto? Por eso les decía que es una de las partes menos queridas, pues que la ley se convierte en una especie de entidad tipo faraón, otra vez, tipo faraón, y no le gusta a las personas, no le gusta al pueblo. Independientemente de esto, lo tenemos y al menos en la Biblia se descubren tres códigos, al menos tres códigos. El primero se llama Código de la Alianza y la mayor parte de este código se encuentra en el libro del Éxodo. Está el código de santidad y la mayor parte de este código está en el libro de Levítico. Y finalmente está el código deuteronomista, que se encuentra en este caso la mayor parte en el libro del Deuteronomio. Entonces hubo un proceso de codificación en la Biblia. No se le puso nombres de personas porque no sabemos quiénes hicieron este proceso. ¿Cuáles son las hipótesis? Dicen que en el Código de la Alianza intervinieron personas de una corriente llamada Yavista. Al parecer, unas personas de esta corriente que llaman a Dios Yahvé con ese nombre, hicieron su propia codificación. Es gente que le gustó lo que pasó en el Sinaí, fue el momento importante, la montaña, etcétera, y decidieron codificar algunas leyes. No sabemos quiénes hicieron este proceso, pero se considera que hay algunos que pueden ser llamados yavistas.
En el caso del código de santidad, todo mundo se inclina a pensar que son sacerdotes, los que surgieron de Aarón, gente que vivía en el templo, levitas, cuyo mundo era necesariamente el de la pureza e impureza, lo profano y lo santo. Esta gente normalmente se abrevia a los yavistas con la letra J. Cuando alguien vea la letra J en estudios bíblicos, debe de pensar en las gentes denominadas yavistas, porque en alemán se escribe con J, Javé, no Yahvé, Javé, los yavistas. Eh, Cuando alguien identifique a los sacerdotes, debe de aparecer una letra P. Cuando salga la P es que estamos hablando de este grupo de personas que codificaron el código de santidad, porque sacerdote en alemán y pasó al inglés se dice priest, prista o priester en escrito. Es el código sacerdotal por la P, priesta, prista, sacerdote. En el caso de los deuteronomistas, se considera que son los primeros juristas, aquí sí, Se cree que era gente muy preparada en la legalidad, en el mundo de lo legal. Dicen que prácticamente ellos, su mundo era eso, premios y castigos, eh, bendiciones y maldiciones. Verdaderos juristas que buscaron la manera de convencer con las leyes, de seguir la bendición y dejar la maldición, de obtener el premio que Dios concediera a los justos y aplicar el castigo a los malvados. Es la gente de la letra D, del deuteronomista. ¿Qué diferencias hay entre los códigos a la hora de elegir? Ya con el tiempo, pues alguien puede echarse un clavado, darle la lectura lentamente a cada código, pero a grandes rasgos podemos describir o descubrir en el código de la alianza, parece ser que leyes relacionadas con un mundo rural, sobre todo con un mundo rural. Muchas de ellas también, muchas de estas leyes preexílicas o antes del exilio, es decir, leyes que ayudaban a vivir antes del año 586 antes de Cristo. Leyes que se preocupan por el prójimo, llama mucho la atención en el libro del Éxodo. eh, por ejemplo, en el 21, Éxodo 21, en el versículo 33, si uno deja un pozo abierto o cava un pozo y no lo cubre, es algo muy rural, y un buey o un burro cae dentro, llama la atención que no dice que una persona caiga dentro, se enfoca en el buey y en el burro.
El dueño del pozo pagará por los daños, dice. Pagará en dinero al dueño del toro o del burro y se quedará con el animal muerto. Tú abriste un pozo, ahí se cayó un buey, tú lo pagas, porque hay que preocuparse por el prójimo. Ese toro, ese burro le pertenece a otra persona y debes pagar. ¿Dónde más se nota que se preocupan por el prójimo? En el 22, versículo 24. Si prestas dinero a alguno de tus hermanos, no te portes con él como un usurero. Si prestas, no seas usurero. Insisto un poco, hacia grandes rasgos nada más, obviamente no platico todo, sería un curso más pormenorizado sobre las leyes, pero hay a veces códigos fuera de Israel donde se legisla los intereses. ¿Sí? O sea, si tú prestas tanto, te deben de dar. Aquí básicamente dice, te deja la decisión de quien presta, no más no seas usurero, ¿va? Ve la manera de cómo le vas a hacer. E incluso dice, en dado caso que le pidas como prenda o garantía el manto a tu prójimo, se lo devuelves antes de que se meta el sol, porque es lo único que tiene. Dice, tienes que devolverlo, ahí no puedes hacer nada. Si tomas como garantía el manto del prójimo, hay que devolverlo antes de que se meta el sol. Parece ser que por ahí va la idea del código de la alianza. Un mundo rural, leyes preexílicas, y preocupaciones por el prójimo. En el código de santidad, por otra parte, bueno, se dice que empieza en Éxodo 20, para decirlo. Éxodo 20 y siguientes es donde se verifica este código. El código de santidad se cree que está a partir de Levítico capítulo 17 y tiene como características las siguientes, ¿verdad? Es un mundo ya más urbano, se habla de muchos sacrificios, ya no es tan rural, ya es más urbano. Son leyes también probablemente post-exílicas. Se dice que después del año 586 antes de Cristo, se buscó poner leyes a la vida familiar. Está lleno el Levítico de cuestiones familiares. Ya vimos algunos ejemplos, como las enfermedades sexuales, la comida, etcétera. Eh, y está claro que, por ejemplo, dice en el capítulo 19, versículo 9, cuando hagan la cosecha de sus tierras, no cosecharán hasta la misma orilla del campo, no recogerás las espigas caídas, no regresarás para cortar los racimos que queden en tu viña, sino que lo dejarás para el pobre y el extranjero. ¿Qué personas se vuelven más importantes en el posexilio? Los pobres y los extranjeros. Mientras en el Código de la Alianza los extranjeros no eran tan queridos, en el mundo posexílico sí. Hay que invitarlos, hay que ayudarlos, hay que promover el judaísmo. La prueba de esto está en el 19:33. Si un extranjero se instala en la tierra de ustedes, no lo molestarán. Otra prueba. Levítico 19:33. No molestes al extranjero, hay que crecer con él.
Y aquí surge, de hecho, la ley que Jesús toma para el Nuevo Testamento. Dice, será para ustedes como un nativo más y lo amarás como a ti mismo. Fíjense, la misma frase. Lo amarás como a ti mismo. En el 19:34. Como ya es un mundo más urbano, más del posexilio, hay un aumento de fiestas. La religión de Israel después del exilio se convirtió en una religión de fiestas. ¿Cuál fiesta va a ser la más importante a legislar? El sábado. ¿Cuándo crece la tradición del sábado? Sobre todo en el posexilio. Como se destruye el templo, tenemos que trabajar para que haya fiestas en las casas. Entonces el sábado es una fiesta familiar de las casas. Levítico 23, versículo 3 dice, durante 6 días trabajarán, pero el séptimo es día de descanso completo y de asamblea santa. Es día de descanso el día séptimo. Donde quiera que vivan, esto es lo importante, legislar, donde quiera que se encuentren, donde quiera que vivan es día de descanso consagrado al Señor. Se acaban la legislación de que el templo, todo eso, no, donde quiera que vivan, leyes posexílicas. En el caso del código deuteronomista, tiene, a diferencia de los anteriores, tiene partes preexílicas antes del exilio y tiene partes posexílicas. Es el más completo, el código más completo. Incluso reforma el código de la alianza, se cree que es más primitivo, reforma el código de la alianza o lo actualiza. Y sobre todo le interesa la dimensión de las promesas o bendiciones, como decíamos, y maldiciones. Le interesa mucho que el pueblo entienda que cumplir la ley le trae bendición. ¿Cuál es la bendición principal? Poseer la tierra. Poseer la tierra es lo que defiende sobre todo el código deuteronomista. El código deuteronomista o también deuteronómico, denominado según algunas expresiones, deuteronómico también, pues si se encuentran de esa forma en sus Biblias o en los textos que vean, es a partir de Deuteronomio capítulo 12. Capítulo 12. ¿Cómo? Ajá. ¿Por qué le interesa al código deuteronómico? ¿Por qué le interesa mucho lo jurídico? Porque es el primero que se anima a legislar sobre las personas. Hoy nos parece normal que si alguien es presidente, ¿qué le toca hacer? Si alguien es diputado, ¿qué le toca hacer? Si alguien es senador, ¿qué le toca hacer? Etcétera. Aquí también dice, se debe de legislar a los jueces. ¿Qué hacen los jueces? Eso está en Deuteronomio 16:18. En todas las ciudades nombrarás jueces. Está también no solo los jueces, están también la legislación sobre los sacerdotes. Yo voy a legislar sobre los sacerdotes de Deuteronomio 18:1 siguientes. Yo voy a legislar sobre los profetas. Hasta los profetas van a ser legislados. Eso les decía que es el código más completo. Los profetas, Deuteronomio
18, versículo 9. ¿Qué deben hacer los profetas? ¿Verdad? Y sobre todo es el código que interesa y es reconocido por muchos porque legisla incluso al rey. El rey también tiene que ser legislado, Deuteronomio 17, 14. No va a ser lo que le dé la gana, que son muy interesantes, sino que está también bajo una legislación. No va a hacer solamente leyes, sino también se somete a una ley. Es muy interesante lo que logra el código deuteronómico. Eh, para terminar la clase, obviamente hay leyes que no corresponden a nuestro tiempo y no se usan. Son parte de la historia y hay que tener cuidado con el uso que se hace con ellas. Por ejemplo, las leyes matrimoniales son fundamentales en toda cultura, pero no se pueden usar estrictamente, no se pueden usar estrictamente ninguna de ellas. Por ejemplo, en Deuteronomio 24, versículo 1 dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego encuentra en ella algo indecente, se puede traducir también en otras Biblias algo que no le gusta, algún defecto y deja de agradarle, le entregará por escrito un acta de divorcio y la echará de casa. Se nota que son leyes que favorecieron la perspectiva del hombre y analizar los códigos desde la perspectiva de sexo masculino va a generarnos una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Son leyes que favorecen a los hombres, muchos dicen que sí, que son leyes hechas por hombres, muchos dicen que sí, que son leyes que perjudican más a la mujer, muchos dicen también que sí. Nada más hay que saber y decir estos códigos, es posible que estén bajo una mirada masculina con las consecuencias que eso conlleva. Aquí hay un ejemplo al parecer claro porque si fuera parejo, debería de decir, y a la inversa, si una mujer descubre en su marido algo que no le parece o no le gusta, que lo despida. No funciona de esta manera. Si después de salir de su casa ella se casa con otro, le daría la posibilidad, está diciendo el legislador, que ella se casa con otro porque se fue de la casa y también el segundo marido deja de amarla, o sea, no le interesa tanto que se vuelva a casar, le está fijándose que la vuelvan a dejar de amar. Ya el legislador dice, no, pues cásate las veces que quieras. Mi problema es que ya no te quieran, ¿qué vas a hacer? Y dice, le entrega por escrito el acta de divorcio y la echa de casa también, por segunda vez. Dice, el primer marido que la despidió no podrá volver a casarse con ella. Le preocupa ahora que el primer marido quiera casarse con ella. Digo, es por poner ejemplos de leyes que no tienen prácticamente casi ninguna utilidad en el mundo de tanto la teología católica como en otros, pero para darnos cuenta y también analizarlos, qué está legislando, de qué está preocupado este legislador, ¿verdad? Ya quedó contaminada, o sea, se está utilizando un lenguaje de contaminación, ya quedó impura o ya quedó maldita, unas Biblias ponen, entra al mundo de, de lo que ya no puede recomponerse. ¿Sí? Si tú te casas, le dice al primer marido, sería algo detestable, odioso para el Señor. Entonces se vincula una ley de una situación matrimonial con algo que también tiene que ver con Dios. Por poner un ejemplo de eh, Deuteronomio 24, ¿verdad? Está allí. Obviamente una ley dura, difícil, está ahí también inmediatamente, la conocen, 25:5, que con ella terminamos. Dice así.
Si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, la mujer del difunto no se casará de nuevo, ella no se puede casar de nuevo, si no es con alguien de la familia. Será su cuñado quien se case con ella. No, no, usted no debe andar buscando a nadie, ya es su cuñado. Que va a cumplir sus deberes legales de cuñado. El niño que nazca de ella, el primero llevará el apellido del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Hay leyes preocupadas porque no desaparezca el nombre del difunto, no preocupadas por la viuda, sí, exactamente. O la única preocupación que le ofrecen a la viuda es que se case el cuñado con ella y tenga un hijo, ¿no? No es el momento, les digo, también tienen sus explicaciones este tipo de leyes, responden a un contexto, responden a ciertas preocupaciones, pero que se nota que pueden ofrecer desventajas a algunos miembros de la familia, ¿sí? Eso es lo que hay que detectar y uno también ya tener una mirada crítica para replantear estas situaciones, ¿no? O incluso quien se dedica al mundo legal, para él es muy interesante este tipo de leyes porque es prácticamente descubre la evolución que ha habido en las diferentes legislaciones, ¿no? Y es obvio que ha habido muchísimas modificaciones, tanto para mejorar las relaciones entre hombres y mujeres como en los derechos que cada uno pudiera tener por separado. Pero eso no se logra plenamente tampoco en estos códigos o en la teología de la ley de la Biblia. ¿Alguna cuestión o comentario? ¿Va? Pues si quedó claro estos temas, ¿verdad? Lo malo de terminar con estas leyes, pues es que se quedan como pensando, pero así hay muchas y entonces es necesario también saberlo, ¿va? Y no dejarlo de lado. Bueno, nos vemos próximo sábado ya del mes de octubre, 4 de octubre, ¿verdad? Si no me equivoco. No, 5 de octubre, ¿verdad? 5 de octubre. Muchas gracias, Padre. Ándale, sí, ustedes también. Muchas gracias. A ustedes. a seguir